Bueno, la verdad es que es un partido extraño, de circunstancias extrañas, ¿no? Yo creo que hemos entrado bien al partido, igualado, sabíamos que iba a ser un partido muy tenso porque los dos no estamos jugando mucho. Hemos conseguido lo que yo creo que era lo más difícil contra ellos, ponernos por delante con el 1-0, pero no he terminado de ver nunca al equipo cómodo en el terreno de juego, ¿no? Ese planteamiento de ellos de tres atrás, los otros tres de arriba, mucha gente por dentro, nosotros hemos estado incómodos todo el rato, ¿no? Hemos en la segunda parte intentar tener algo más de balón para que ellos no pudieran arrinconarnos como habían hecho al final de la primera parte, y realmente ahí ha sido nuestra perdición. Dos pérdidas de balón, dos contras, 1-2 en un partido que va ganando 1-0 en casa. Pues la verdad es que en eso siempre somos buenos nosotros, en no perder el balón donde no debemos perderlo, y hoy pues hemos cometido esos dos errores y nos han penalizado como hacen los equipos con gente que tiene gente de calidad arriba, ¿no? Dos contras muy buenas, bien llevadas, difíciles de defender si no las cortas en primera instancia, y buena eficacia en la parte de arriba. Luego mucha precipitación por parte nuestro, mucho desconcierto. Sabemos que nos estamos jugando mucho, pero tenemos que tener esa capacidad de controlar esa ansiedad y esa capacidad de saber competir según se pone el partido, ¿no? El partido con 1-0 estábamos corriendo mal, estábamos corriendo mucho pero mal. Luego con el 1-1 nos hemos salido del partido, quedando mucho partido por delante, y con el 1-2 hemos intentado más con el corazón que con la cabeza, ¿no? Y todo eso, queda mucha liga por delante y tenemos que saber competirlo, porque los partidos tienen que hacerse muy largos y hasta el último momento siempre tienes opción de al menos arañar un punto. Bueno, la primera parte nosotros no teníamos el balón, nosotros hemos hecho el gol y han sido ellos los que tenían el balón, nos estaban moviendo mucho, nos estaban haciendo correr mucho y sabíamos que eso podíamos pagarlo en la segunda parte. Yo creo que en la segunda parte hemos salido nosotros a intentar quitarles un poquito más el balón, pero repito, nosotros somos un equipo cuando intentamos tener el balón y nos abrimos, cometemos demasiados errores, y en este caso este equipo nos lo ha penalizado. Y ya está, no hay que ver otra lectura, hay que mirar al partido que viene, siguiente partido, vamos a Barcelona, siguiente partido, viene Atlético Baleares, estamos viendo que todas las jornadas hay resultados extraños. Paradójicamente hemos perdido en casa 1-2 y en la clasificación todavía parecemos un puesto más arriba por el tema del golaveraje, es decir, no volvernos locos al siguiente partido. Para mí ahora el problema de los jugadores que volvemos a perder en cuanto a tarjetas, en cuanto a la lesión de David Torres, ya veremos qué pasa con lo de David. Y ya está, seguir adelante, seguir compitiendo, preparar la semana que viene y no hay más. Sí, vuelvo a repetir, tenemos que saber manejar los tiempos del partido. No podemos ir siempre o pensar siempre que lo vamos a llevar todo a favor, a veces lo llevas en contra. Más que nada porque ha venido de un error nuestro, ¿no? Y eso sí es lo que nos ha bloqueado un poquito, no pasa nada. Tenemos que ser fieles a lo que a nosotros nos va bien, y si el rival te hace un gol, saber competir, no permitir que te vuelvan a montar otra contra como las que nos han metido, ¿no? De actitud muy bien, todo el mundo quiere ir, gente que durante la semana ha estado renqueante, como Julen, como Felipe, que bueno, que salen, lo dan todo en el terreno de juego, pero sabemos que ese tipo de errores pues no los podemos cometer. David Torres, ¿qué tiene? ¿Usted ha sabido? Pues probablemente tenga, esperemos que sea una micro rotura en el gemelo y que no vaya más que eso, ¿no? Pero 2-3 semanas me da que lo vamos a perder seguro. Y para nosotros es una baja muy importante, pero bueno, ya veremos, no adelantemos acontecimientos.